can't believe you guys are actually gonna watch. Hey Jimmy, do you copy? Just started climbing. Entonces venía hablando del tema del título, que es fundamental, ya lo tenemos, que es Free Solo, con todo lo que despierta. Luego el personaje, Alex, listo, está vendido tu documental. Y finalmente lo que los norteamericanos llaman en el ámbito de mercadeo documental el logline, es decir, el subtítulo de tu documental. En este caso es La vida más allá de los miedos, ¿no? Entonces una cosa que es fundamental, que a veces se nos escapa como creadores, documentalistas, es que tenemos el documental, que el documental es maravilloso, pero se nos olvida un factor muy importante, que es cómo lo empaquetamos. Cómo lo empaquetamos para que empiece a despertar interés en el público. Entonces, una forma de hacerlo es siguiendo esta metodología, que es una metodología de mercadeo de publicidad muy eficiente. Les comento yo acá, ahora inciso, mi favorita no era esta película, pero está bien, no siempre ganan las favoritas de uno, sin desmerecer este documental, pero en este caso yo hubiese preferido que ganase el documental RGB, que es un documental también muy bien empaquetado en términos de producción, de la cadena de la competencia, de la National Geographic, que en este caso es CNN, que produjo este documental sobre una jueza muy importante en los Estados Unidos. Tienen el título, tienen la cara, el rostro de ella, que es vendedor. We welcome today Justice Ruth Bader Ginsburg. She's become such an icon. Do you mind signing this copy? I am 84 years old and everyone wants to take a picture with me. Notorious RBG. Yeah. When you come right down to it, the closest thing to a superhero I know. Siempre estas cosas de la ponderación de a cuál le vamos a entregar el premio de la academia, cuál se lo merece más. Entonces, bueno, yo creo que... Y son cosas muy subjetivas, muy terrenales, pero en realidad, compañeros, vamos a quitar la expresión porque todos estos documentales son unas montañas. Pues. Es una cordillera de picos, todos ellos. Pues. Tenemos un buen año para la generación de contenidos en el ámbito documental. La película que ganó fue Free Solo, película que gana por una serie de motivos, de argumentos de peso. O sea, no gana porque hubo un lobby de la National Geographic y una conspiración, nada que ver. No ganó porque tiene tema, tiene peso, tiene relevancia desde todo punto de vista, y eso es lo que quiero ahorita refrendar. Esto para lo que tiene que ver con la validación de tu trabajo, que es un argumento del que yo me apropio, que yo lo agarro de un compañero que trabaja muy bien en esto en términos de mercadeo cinematográfico, que es César el Perroto Oropesa, el director de Puras Joyitas. ¿Recuerdan Puras Joyitas, esa película? Puras Joyitas, le está trabajando ahorita en el marco de la conceptualización de su nueva película, y es un tipo que tiene todo esto como muy claro. Entonces, él suelta todas estas ideas y yo las voy agarrando, ¿no? Porque me parece que son coherentes, que tienen sentido. Estamos hablando de una etapa interesante para lo que tiene que ver con la generación de contenidos del subgénero documental deportivo, de deportes extremos. Veamos que, no por casualidad, no por algún motivo random, las dos películas que han ganado previamente el Oscar, esta estatuilla, antes de Free Solo, son dos películas que tienen tema deportivo por detrás, que son Icarus, que está patrocinada por una compañía que es ahorita la compañía El Coco para Hollywood, que todo el mundo le tiene miedo, Netflix, pero está muy bien porque produce unos documentales brillantes, y por eso esta compañía antes de Roma, del hype de Roma, fue una compañía que estuvo dando muy buenos pasos en diferentes premios, en diferentes festivales, por su manera de realizar documentales, que ya es todo como una escuela, pues, objeto de análisis. Documentales Netflix, todos pero elevadísima calidad. Entonces, obtuvieron el premio de la Academia por este trabajo de investigación titulado Icarus. Entonces veamos que son grandes actores que están interviniendo en la producción de estos contenidos porque entienden a su público, entienden el contexto, entienden que hay una forma de comunicarse a través de este tipo de contenidos, y que el deporte se presta, como lo dice Malena Ferrer, que nos acompaña, profesora, crítica de cine, que el deporte siempre se presta para muchas metáforas. Entonces este documental, ahorita yo les cedo el micrófono para que me comenten qué tipo de imaginarios les despertó, qué tipo de metáforas creen ustedes que hay en el interior del contenido, de la semilla conceptual de Free Solo. Vean una cosa que es importante, que tenemos los números acá. 17 millones de dólares para este documental en todo el mundo, alrededor de cerca de, creo que fueron 21, 22 millones taquilla mundial para un documental. No es juego de carne, no es chiste.
hicieron cumbre también con el documental en términos de recaudación de taquilla. Estamos hablando de un año que fue tan bueno, el año pasado, para la taquilla documental, que se compara con otro pico, que fue el pico del año 2012, en donde hubo cerca de 8 películas que recaudaron en el mercado doméstico e internacional más de $1 millón. El año pasado se batió esa cifra con 13 documentales que recaudaron más de $1 millón, que es bastante en el mercado internacional. Estamos hablando del caso de un documental como RGB, que recauda $14 millones. Por tanto, es un género que sigue siendo rentable, a pesar de ser un género que, según Romain Gouet, atraviesa por una fase de deterioro, una fase de devaluación en vista de la cantidad de productos documentales que hay. Él dice, Romain Gouet, ustedes conocen, el historiador de cine, pues uno de los tipos más importantes en este sentido. Él dice que hay tantos documentales que pareciera que el documental se hubiese convertido como en un género paria. Él dice, y es difícil mercadearlo. Por tanto, que en este momento, que el año pasado, 13 documentales puedan romper récords de taquilla, puedan posicionarse en los primeros números del chart, de los rankings, es una buena noticia. Hablando de la tipología documental, es importante hacer referencia a que el autor más importante en este sentido, el teórico del cine documental, es Bill Nichols, ¿no? Con el famosísimo libro Representación de la Realidad. Y Bill Nichols habla de 4 categorías de composición documental, que son la categoría expositiva, que es la típica categoría del documental, en donde, bueno, tenemos la voz de Dios que nos va a salir y nos comenta todo, ¿no? Como que fuésemos muchachitos demandados. Entonces, bueno, el típico documental de los pingüinitos, ¿no? De los documentales estos, que en algún momento asomó o produjo la misma compañía de National Geographic, que creo que hay una evolución temática acá, con los pingüinos. Entonces la voz en off que te explica absolutamente todo, ¿no? Entonces, típico documental de corte expositivo, voz de Dios, que es un documental, este tipo de documental, según algunos críticos, que pareciera que está como llegando a un punto de caducidad, de agotamiento, porque la gente se fastidia un poco de esta vuelta. Luego está el típico documental de ensayo o de arte y ensayo, que también está muy tipificado, experimental o experimentaloso. Está el documental de observación, que este es un documental que tiene mucha observación, ¿no? Según la clásica técnica, sigue la escuela norteamericana, que bueno, tiene toda una serie de autores, caso de Frederick Wiseman, que es un tipo que agarra, entonces se mete en un instituto de tratamiento clínico de pacientes, ¿no? Entonces, bueno, los observa todos, la cámara apenas interviene sobre el contexto, se mete en una librería, se mete en una galería internacional, Galería Nacional de Arte, y hace un documental únicamente observando sin intervenir sobre el contexto. Y por tanto también hay una oportunidad de hacer documentales de corte interactivo en donde hay mucha participación de los realizadores, del director. Los directores se meten literalmente, pues, como es el caso de lo que vimos aquí en Free Solo. Cuando nosotros queramos plantear cuál es la tipología de este documental, es documental de tipo observacional, documental de tipo interactivo por la participación del director, y finalmente reflexivo, porque habla de los mecanismos de creación documental. Y los mecanismos de creación documental, lo que llaman el dispositivo documental de grabación, aparece delante de la cámara, para que nosotros seamos conscientes del proceso de creación audiovisual. Entonces, típico documental reflexivo, según lo que plantea Bill Nichols, el profesor Bill Nichols. Por cierto, este es un documental que se adapta a diferentes corrientes cinematográficas de la contemporaneidad. Una de ellas es subgénero audiovisual, que tiene otros picos, otras montañas dentro del marco de cine independiente norteamericano, y tiene otra película que les recomiendo, que es esta película de Deborah Granick, que se llama Leave No Trace, que es una película sobre 2 señores que se van a vivir una selva, a un bosque, se van a vivir apartados de la civilización. Lo que vemos en el caso de Free Solo. Al mismo tiempo, hay 2 películas que están muy relacionadas, muy vinculadas con esta, hablando de la interrelación que tiene esto con el pasado, lo que llaman la intertextualidad. Esas 2 películas son una película que seguramente muchos de ustedes vieron, una película que se llama 127 horas. ¿La recuerdan esa película? 127, gran película esa, de Danny Boyle, ¿no? Danny Boyle, 127 horas, es lo que han dicho los críticos, los conocedores de la materia. Y luego está una película maravillosa que también obtuvo el premio de la Academia bajo el título de Man on Wire, que es una película que pareciera que es como la organización de un atraco. Literalmente es lo que estamos viendo también acá que ocurre. Pues están como estos señores dando la forma de hacer algo que pareciera que es políticamente incorrecto, y todo eso está por allí en el tejido conceptual de la película,
en esta suerte como de narrativa, de thriller, de atraco. Lo que vemos acá, de un atraco perfecto, en este caso menos mal, porque suelen salir malos algunas veces esos atracos. Luego, es importante, valiosísimo, entender la construcción narrativa del documental según la perspectiva clásica de lo que sería un arco dramático que tiene sentido desde el primer punto de arranque, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una pequeña cordillera audiovisual desde la concepción del guión, y pensar así es pensar en el inconsciente del espectador, es comunicarse con las narrativas que son narrativas empáticas y que funcionan. Por tanto, partimos entonces de un punto de incidente, de lo que llaman un punto de no retorno. Eso está todo muy bien ceñido dentro de la construcción narrativa de esta película. Y finalmente un midpoint. Si ustedes les preguntan, si ustedes quieren hacer cualquier película documental, yo les diría que una forma es hacerlo random, grabando entrevistas, pero una forma más asertiva es plantear desde el inicio, desde el arranque, desde la un guión que tenga la estructura de este documental, que tiene estructura este documental narrativa, según la lógica aristotélica. Tiene punto de no retorno, el punto de no retorno está clarísimo, tenemos que subir, pero sin ningún tipo de apoyo, esta montaña, ¿no? Este risco terrible que literalmente pone sobre riesgo a este personaje todo el tiempo. Y después, otro punto importante, más allá del punto de no retorno, sería el punto medio. ¿Cuál es el punto medio de esta película? El punto medio es cuando pareciera que nos confunde la narrativa cinematográfica diciéndonos que el señor, en vista de todo lo que ha pasado, se va a echar para atrás, no va a subir. Entonces, el capitán. Ese es el punto medio, es maravilloso, además expuesto en la película, y después el punto medio otra vez arranca el título hacia arriba, en el tercer acto, porque tiene 3 actos este documental. Finalmente, los mensajes que podemos nosotros cifrar acá, y a los cuales apostamos, que me parecen todos mensajes de gran valor en este contexto, en este país que estamos viviendo ahora mismo. Primero, valor de la inteligencia individual en comunión con la inteligencia social o grupal. Aquí yo quiero detenerme, si me permiten, un segundito y recomendarles un título maravilloso del profesor Marina, José Antonio Marina, que se llama Las inteligencias y las culturas fracasadas. Y él dice, así como tenemos ese caso, tenemos el caso de inteligencias sociales que funcionan cuando se organizan alrededor de ideas que tienen sentido, como es el caso. Pues entonces aquí tenemos una inteligencia individual suprema, seria, mística, como la encarnada en el protagonista de la historia, inteligencia individual, pero que no es solo individual, sino que está acompañada de un tremendo grupo, pues casi que son unos Avengers de la escalada de estos padres, unos Avengers, unos Vengadores así, pero son todos maravillosos. Entonces es importante esa comunión entre inteligencia individual e inteligencia social. Después el tema de la resistencia mental y física, que lo vemos refrendado en el documental todo el tiempo. Y luego el aspecto de la superación, que no es poca cosa y que creo que es el mensaje más valioso en este momento de tantas dificultades. Pues vemos a este pana que está viviendo en el trailercito, ¿no? Con su novia, con su pareja, etc. Y que el tipo aún así no se va a despegar de su proyecto. El tipo sabe cuál es el objetivo dramático de su vida y es escalar. Literalmente el documental escala para bien y nosotros estamos haciendo el recorrido con él. Estamos protagonizando este espectáculo audiovisual. Finalmente, y en conclusión, hay mucha esperanza, según lo que dice este documental, pero es una esperanza que tiene un enfoque dual, y con esto termino. No sé si ustedes vieron una película muy famosa, que es una película de guerra de Kathryn Bigelow, que se llama The Hurt Locker. ¿Ustedes se recuerdan de esa película? Que es el personaje que está todo el tiempo trabajando, desactivando bombas de relojería y que tiene su vida muy expuesta ante la muerte. ¿Ustedes recuerdan que ese personaje cada vez que regresaba para la casa a hacer el mercado se sentía aburridísimo, se sentía como fuera de contexto? El tipo se sentía realizado cuando estaba de regreso a Bagdad desconectando la bomba, una cosa como kamikaze. Lo mismo siento que ocurre en este caso. Es un personaje cuya existencia, cuyo sentido está sembrado por completo en la búsqueda de este norte, de este objetivo que pareciera para algunos patológico, pero que para él tiene sentido. Entonces es un documental que, en eso, es un documental maravilloso porque despierta cualquier cantidad de interpretaciones. Para terminar, mi nombre está acá y muchísimas gracias por haber estado aquí.